Hola, muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro. Soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Uh, and I want to welcome you all to this webinar about Venezuela. What is the end game of Trump of Washington in Venezuela? We're going to do, frankly, Spanglish. Some of us are going to speak in Spanish. Dorothy Cronick is going to speak in English, and you can listen to this either in English or in Spanish. Again, from the Center for U.S.-Mexican Studies and from el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, thank you, Héctor Cárdenas, for doing this with us. Bueno, estamos en un momento muy especial del mundo, en un momento muy especial de los Estados Unidos y desde luego de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Uh, Antes de pasar al contenido, le voy a pedir a mi colega Héctor Cárdenas que introduzca a los panelistas. Tenemos mucha suerte, tenemos aquí a grandes campeones de los temas Estados Unidos, América Latina, de Venezuela, de Colombia. Adelante, Héctor Cárdenas, por favor. Muchas gracias, Rafael, y muy bienvenidos a todos. Soy Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y me da mucho gusto tener este panel que, como ya lo dijo Rafael, es realmente de primer nivel. Me da mucho gusto darle la bienvenida a querido amigo Andrés Rugeles, que es realmente un especialista en la política exterior de toda la región. Acaba de publicar un libro realmente excelente, con una serie de entrevistas con prácticamente todos los líderes más destacados de América Latina, y antes de eso pues fue representante alterno de Colombia ante Naciones Unidas, y ha tenido una muy larga carrera en el servicio público, y ahora es vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales. Muy bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Héctor, y un gusto. Me da también mucho gusto darle la bienvenida a Marian Vidaurri, quien es una gran especialista en temas de democracia y que ha estado trabajando desde hace muchos años en esos temas, tanto en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, como en sus actividades académicas también. Entonces me da mucho gusto darle la bienvenida a Mariana, que ahora está en el Brooks School of Public Policy de Cornell University. Muy bien. Falta Dorothy, Sí, Héctor. ya voy. Dale. Muy Gracias. bien. Y me da un especial placer de darle la bienvenida a Dorothy Cronick, gran amiga y colega en la Escuela de Políticas Públicas de Berkeley, quien es una politóloga que ha trabajado los temas relacionados con Venezuela y con todo lo que tiene que ver con la deriva autoritaria, y también una serie de investigaciones muy importantes sobre las consecuencias no intencionales de políticas como la incautación de drogas ilegales o las reformas a códigos de procedimientos penales. Es que es una gran especialista en la región y en el tema, y además una persona que piensa y vive políticas públicas. Muchas gracias, Dorothy, por estar aquí. Excelente, tenemos un gran panel. A todos ustedes, tenemos un botón ahí para hacer preguntas y respuestas, Q&A. Por favor, mándenos sus preguntas en el chat o en el Q&A. La idea es que queremos que este webinar sea muy interactivo. Entonces, mándenos sus preguntas, nosotros se los vamos a mandar, se las vamos a leer a las panelistas. Dorothy, let me start with you. What is the end game of Washington in this sort of blockade to Venezuela? I mean, they attack in these small ships and it's the U.S. about to invade Venezuela. What is the end game? What is Trump 2.0 is trying to do in Venezuela? And Yeah, welcome. thank you so much for having me. Thanks for having me. For me, I think it's more useful to think less about Trump's intentions toward Venezuela and more about Trump's intentions toward US constituencies or groups with interests in or related to Venezuela. So in the example that you raised, the recent targeting of two, or Trump recently said three, suspected drug smuggling boats in the Caribbean, I think the dominant view is less that we should see that as
steps toward an invasion of Venezuela or even, a policy optimized for dealing with the opioid epidemic here in the US, but rather a policy aimed at constituents who might value the appearance of a really tough counter narcotics policy, or constituents whom the administration thinks would value killing suspected drug traffickers on site. And I think the same goes for, say, landing F-35s in Puerto Rico. I think a lot of these policies are about domestic interests and constituencies rather than some sort of plan for the future of Venezuela. And people often also have asked about the administration's decision to raise the reward for information leading to the capture of Maduro, to $50 million, or naming him as the head of Cartel de los Soles. And I think when we think about those decisions, we should also ask why, at the same time, the administration quietly decided to grant confidential licenses to certain oil companies to continue or resume operations in Venezuela. Again, is all of this working toward the administration's vision for Venezuela 2030? I think it's more useful to think about it in terms of domestic audiences and constituencies. Thank you, Dorothy. That's a fascinating way to see things. Do you agree with this, Marianne? What is your take? O sea, ¿a ti qué te parece lo que dice nuestra amiga Dorothy? Gracias, Rafael. No, muchas gracias por la invitación de nuevo, especialmente a ti y a profesor Francisco Guerrero por la invitación. Me gusta oír la perspectiva de Dorothy. Yo también pensaba, mi reacción inicial a tu pregunta fue también como Dorothy, como poner las cosas en contexto más allá de la coyuntura, que obviamente estas noticias nos hace cuestionar esto que dices de cuál es el endgame, pero hay que poner las cosas en contexto. ¿Y qué me refiero con eso? Nada viene de la nada. Y yo creo que si analizamos los últimos 10, 12 años de respuestas, no solo de administraciones de Estados Unidos hacia Venezuela y América Latina, sino de otros gobiernos en la región con respecto a la crisis venezolana, podemos verlo como en un espectro. Tres grandes categorías, digamos. Uno es hacer algo al respecto, responder a lo que es el conflicto, el intractable conflict, el conflicto irresoluble de Venezuela, donde no hay democracia, donde hay violación sistemática e intencional de derechos humanos. Entonces, o haces algo al respecto, respondes con tu política exterior, o no haces nada y eres permisivo en respuesta a la situación venezolana y de otros sistemas autoritarios en la región, por cierto, que es Cuba y Nicaragua. Y luego tienes en medio todo lo demás. Entonces, un gobierno puede responder de la manera que vea conveniente, y yo creo que cuando vemos la respuesta de Estados Unidos de esta administración, mi pregunta, contesto con una pregunta, es ¿cuál es el endgame de las otras dos democracias grandes de la región, que es México y Brasil, con respecto a la situación en Venezuela? Que es otra respuesta la que han tenido. Y yo creo que lo vimos en la Asamblea General de la OEA este verano y en otras reuniones, y veremos en el Summit of the Americas en diciembre, que el tema venezolano ni se toca, no se aborda. Entonces, yo creo que sí, como decías, estamos en un momento especial donde la democracia atraviesa un deterioro. La semana pasada salió un último reporte de Idea Internacional del Estado, de Global State of Democracy, donde dice que el patrón es a deterioro, al declive democrático. Y hay mucha incertidumbre. Es un nuevo desorden internacional en lugar de un nuevo orden internacional. Entonces, ¿cómo se responde a gobiernos autoritarios como Venezuela? Esa es la gran pregunta. Entonces lo dejo ahí por ahora. Muy bien. Gracias, Marianne. Y vamos contigo, Andrés. ¿A ti qué te parece? Héctor, ya están llegando por ahí preguntas, a ver si se las lees a Dorothy, pero Andrés, a ver,
Dorothy está hablando que lo que está haciendo es política doméstica, es decir, asegurándose que gentes, y ahorita queremos que nos expliques quiénes en Estados Unidos, pues necesitan o quieren ver una política dura hacia Venezuela, que no permiten cero tolerancia con las drogas. Mariana, estamos hablando del tema, ¿qué vamos a hacer con la democracia en Venezuela? Que evidentemente hay ahí un problema enorme. ¿Tú cómo lo ves desde Colombia? Tú eres vecino. Hay además repercusiones. Me estaban diciendo que hay nuevos migrantes. Tengo un amigo escalabrino por allá. Me dice, está llegando mucha gente de Venezuela porque eh, resulta a Colombia porque resulta que pues Nicolás Maduro aparentemente quiere incrementar justamente los activos militares y entonces la gente se está escapando, los jóvenes no quieren entrar a esto. ¿Cómo ven las cosas desde Colombia? Y ahorita le pasamos la palabra a Héctor. Adelante, Andrés, y gracias Bueno, por aceptar la invitación. no, Rafael, thank you very much for the invitation, and it's an honor to participate in this panel with Marianne, Dorothy, and also Héctor Cárdenas of Comexi. Let me switch now to Spanish. Yo creo que este tema requiere una aproximación integral. Hay que ver los elementos de política interna, hay que ver los elementos de política externa y a nivel global. Y ahí quisiera detenerme un segundo indicando que la gran foto en este momento es que estamos entrando a nivel global en lo que se podría llamar la redefinición de paradigmas y una revolución en curso en las relaciones internacionales. Es decir, lo que estamos viendo en este momento es un gran deterioro de un mundo basado en el derecho internacional, en las normas, en las reglas, el multilateralismo y sumado a lo que mencionaba Marianne en el tema de democracia. El estado de la democracia a nivel global está en crisis. Hay una alerta acá grande en donde las autocracias cada vez están más ganando terreno en los países del mundo. Y en este escenario uno puede decir que hay tres elementos esenciales: polarización, fragmentación y fragilidad, que están de alguna manera conduciéndonos a lo que podamos llamar la geopolítica y la incertidumbre hoy en el mundo, que tiene una característica: es donde el unilateralismo y la fuerza están cada vez adquiriendo más supremacía. Y lo menciono por lo siguiente, y lo voy a atar ya esto a lo que son los intereses de Estados Unidos o las áreas prioritarias de Estados Unidos en América Latina. Hay tres temas que son fundamentales para los Estados Unidos: drogas, migración y comercio, y que pueden ser temas que son temas que pueden generar tensión. Ahora, en el tema de drogas, con el caso venezolano hoy en día, lo que estamos viendo es que vamos hacia una nueva doctrina de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas en las Américas. Esa nueva doctrina en este momento ya tiene algunas aristas que son claras, y es, por un lado, las organizaciones están siendo declaradas narcoterroristas. El hecho de que sean terroristas marca un nuevo capítulo y también le da al gobierno de los Estados Unidos nuevas herramientas para luchar contra estas organizaciones criminales. Lo segundo, esa otra arista, es ya las recompensas han subido a su máximo histórico. Hoy por Maduro, como líder del cartel de los soles, tiene una recompensa de $50 millones, que es el doble de lo que en su momento se ofreció por Osama Bin Laden. Y otra arista que es muy importante es la movilización de todo el poderío militar en el Caribe y la destrucción en caliente de embarcaciones que llevan drogas y terroristas. No solo son drogas, llevan terroristas. Y eso es lo que le permite a Estados Unidos justificar sus acciones. Y acá el elemento de interdicción que venía siendo trabajado por las anteriores administraciones se pone en cuestión y está abriendo espacio a que se apliquen nuevas herramientas contra la lucha contra las drogas. Ahora, en el caso de América Latina, yo creo que es fundamental que los países de la región empiecen a renovar el concepto
de la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas. Es necesario abordar este problema en cada una de sus fases y cada uno de los actores tiene una responsabilidad directa. En el caso, Gracias. en el caso específico de Venezuela, acá quisiera señalar lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de Estados Unidos en Venezuela? Uno, obviamente intensificar la lucha contra las drogas como un problema de seguridad, y acá el mejor escenario es Venezuela, que lo ven como un actor débil en este momento. Dos, están presionando al régimen, indudablemente, para una transición y que el régimen, que es una dictadura, abra las puertas hacia la democracia. Y hay un tercer objetivo, es un efecto demostrativo en la región. Es decirle a la región, si ustedes no cooperan, acá hay un caso ejemplar de lo que hizo Estados Unidos contra un país. Y simplemente como anota de pie de página, lo que vemos es al narcodictador de Maduro cada vez más solo, cada vez más débil, y eso está abriendo las puertas a una eventual transición política en Venezuela. Gracias, Andrés. Le voy a pasar la palabra ahorita a Héctor, pero lo que estamos viendo es, Dorothy habló digamos, de actores internos. Marian se concentró en el tema de la falta de democracia en Venezuela y tú estás hablando, digamos, del nuevo paradigma internacional, yo diría del final de la Pax Americana, del liderazgo americano en el mundo, del respeto a las instituciones globales lideradas por Estados Unidos, porque el mundo está al revés. Ahora resulta que es China el que está interesado en la globalización y no tanto Estados Unidos. Te paso la palabra, Héctor, pero quiero que discutamos esto para ver si pues, llegamos a un consenso. Pero déjame preguntarte, Héctor, como mexicano, a mí me decía una gente en Boston muy conocedora hace 2 días, yo creo, algo que decía Andrés, que el mandar estos, digamos, estos bombazos a estas embarcaciones venezolanas también es un mensaje para México. Es decir, porque la mayoría de la droga, y les pregunto a ustedes, del fentanilo, pues viene de México, no viene de Venezuela. ¿Qué porcentaje de la droga del fentanilo viene de Venezuela? Entonces, no podrá ser también, ya lo decías Andrés, es un mensaje para América Latina, pero te pregunto, Héctor, ¿no será un mensaje para México? ¿Y tú por qué no haces más preguntas y empezamos a dialogar? Adelante, Héctor. Exacto. Sí. Bueno, eso es, de hecho, hay una pregunta en el área de preguntas y respuestas de Marshall Lloyd que dice, y leo la pregunta, dice, "Does it seem that the use of force is directed at Mexico rather than a domestic or Venezuelan audience? No? We're flying drones that are unarmed at the border region with a veiled threat of using force since declaring Mexican cartels as terrorist organizations." Y hay otra pregunta que creo que está vinculada que plantea si también no esto es el endgame de Trump, no sería también la política en el hemisferio en su conjunto, ¿no? Y contra la participación de China, dice, more towards to stop hegemonía de China en Latinoamérica, dice Jorge Gómez. Entonces, quizás podríamos entrarle esos dos temas que creo que están muy vinculados y vienen a decir lo que tienen relación con lo que decía Andrés. Y quizás podríamos empezar con Dorothy, si tú quieres reaccionar un poco a lo que dijo Andrés y estas dos preguntas que creo que están muy relacionadas. Luego vamos con Marian y regresamos con Andrés. Bien. Y explícanos, por favor, Dorothy, un poquito más quiénes son ¿Y estos quiénes son los actores constituents? Exacto. domésticos. ¿Y dónde está el Partido Demócrata en esto? ¿No? Okay, wow, muchos temas. Pues, I mean, I guess starting with this question about the rest of the region and about China, I mean, I think it's really interesting, Andres, what you were saying about Maduro is, cada vez más solo, because I was thinking the other day that 1 year ago, a little more than a year ago, Maduro lost a presidential election by one of the biggest margins in Venezuelan history in a landslide, and was shown to have lost. Right, it wasn't just like idle claims of the opposition. He was shown to have lost, and was criticized all around the world. And governments in Latin America that had been, maybe slightly closer or open to being closer to Maduro were distancing themselves. And even though Lula, as I recall, did not, as many people hoped,
recognize Edmundo Gonzalez as the winner of the election, there was a lot of criticism of Maduro at that time. And he was, at that time, if I heard you say cada vez más solo, I would have said yes, cada vez más solo. And there was tremendous support for the opposition in that campaign, even from people who were, maybe ideologically distant from Maria Corina. I mean, the courage, the organization, this was just universal, I think. And now, Lula and Petro are making statements about, against U.S. mobilization in the Caribbean, about the importance of self-determination, and I'm just curious to hear more about this cada vez más solo idea. And likewise to the question about China, I mean, I think that question really goes beyond our specific focus on Venezuela, right? I mean, I think many people have argued that the end of USAID in the region also creates more opportunities for China to have an impact. And just to go back to the question, you mentioned constituents that are pushing Trump. Well, I think it would be super interesting, right? Yeah, let's make a list together. I mean, I'm sure there's many people I'm forgetting. I think the top, of my list are, first of all, the kind of organized Venezuelan groups in the United States, often glossed as like the Venezuelan opposition, but of course that includes many groups. But we have organized loud interests who are directly engaging with the administration. So that would be one group. Another group might be, Venezuelan and Cuban voters in Florida. Another group, of course, just voters in general who may be, the base in general, who maybe have interests and narratives about flouting international law or counter narcotics, et cetera. Another group would be oil interests, of course, and oil companies, perhaps PDVSA bondholders. I mean, we could make a list, but I think it's in thinking about those groups that we can get some insights into some of these decisions. Yeah. And the Democratic Party has been generally silent, although they did ask some questions about what was the legal authority for destroying these ships. But that's, as far as I can tell, that's been really the only big pushback that we've seen from the Democratic Party. But Marianne, maybe you want to react also to what Andrés and Dorothy have been saying. Gracias, Héctor. Sí, empiezo con esto último que mencionaste del Partido Demócrata y solo como para recordar, la administración anterior tuvo un acercamiento con el régimen venezolano que fue histórico, porque por muchos años no se había dado ese acercamiento entre senior level officials de la Casa Blanca con el régimen de Maduro y pues bueno, se dieron las negociaciones que después fueron mediadas por Qatar. Y eso me lleva a uno de los puntos que tocó Dorothy importantes de constituents, que son, y lo mencionaste con lo del tema de negocios de las empresas de petróleo, de oil companies. Y uno de los constituents importantes pues son los lobbyists. Que son un stakeholder muy importante en todo, si de nuevo vemos el big picture, si tomamos varios pasos para atrás y vemos el escenario, es un stakeholder bien importante y una de las razones por las cuales la situación no ha podido resolverse, porque hay beneficios a la situación actual. Es este concepto de self-serving. It's a self-serving stalemate. Es una crisis que tiene beneficios tangibles, monetarios, económicos para ciertos grupos, legales, lícitos e ilícitos, ¿no? Entonces es muy difícil de lograr como tracción y resolución y entonces esto yo creo que se relaciona también a algo que dijo Andrés. Dijiste polarización, fragmentación y fragilidad. Y yo a eso le agregaría este tema que mencionó Dorothy de las oil companies. O sea, el tema de que no nada más es una situación con alta polarización en la región y dentro de los países, también hay fragmentación, pero también hay intereses propios que
que perpetúan esta situación. Y hemos visto, si lo vemos en perspectiva, los últimos 15 años hemos visto como olas de, no sé cómo se dice esto en español, la política como más hawkish y dovish, ¿no? Hawkish desde ejercer presión máxima como lo estamos viendo ahora, y luego dovish, que es un poquito bajarle la presión. Y lo que podemos observar es que, no obstante la adopción de hawkish o de dovish estrategias con respecto al tema venezolano, el régimen de Maduro persiste. Y entonces la pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cómo abordar a futuro? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué recomendaríamos para que Venezuela regrese a la democracia, regrese al Estado de Derecho? No es digo la pregunta porque no es fácil de responder. Mucho ya se ha tratado y no hemos visto cambio de régimen, a pesar de que, como también lo mencionó Dorothy, que es un tema bien importante, pues se perdieron las elecciones. Maduro perdió las elecciones presidenciales. Los venezolanos votaron por cambio de régimen, votaron por un cambio, por una transición. Y lamentablemente pues no tuvo, como digamos, esta crisis electoral, político-electoral, no tuvo la misma resolución con lo que vimos, por ejemplo, en Guatemala, donde un candidato que el sistema no quería que tomara posesión, sí logró tomar posesión constitucionalmente, pero en el caso venezolano no. El candidato tuvo que irse al exilio forzosamente. Entonces, hay muchos temas y bueno, lo dejo ahí para seguir platicando. Andrés, Uno de los... déjame provocarte un Sí, poquito y ahorita Héctor adelante. también. A ver, ¿cuál está siendo la respuesta de Maduro? Porque, digamos, este guión como que ya lo sabemos, ¿no? Pasó con los hermanos Castro. Entre más le apretaba a Estados Unidos, pues ellos se fortalecían más porque entonces, miren, el imperialismo quiere acabar conmigo. Entonces, Así quiero es. preguntarte sobre esa respuesta de Maduro a los tres. Bien. Pero también, digamos, ¿ustedes creen que realmente a Trump le interesa la democracia en Venezuela? Yo creo que a Marco Rubio sí, eh, pero pues aquí el que realmente lleva las cosas es Trump. La política se lleva desde la Casa Blanca, no desde el Departamento de Estado. Pero, ¿qué les parece? ¿Qué agregas, Héctor, para pasarles otra vez la palabra? Bueno, creo que ahorita a lo mejor puedes, Andrés, hablar sobre eso un poco, lo tocaste un poco, pero hay varias preguntas también en la sección de preguntas que tienen que ver con la ilegalidad de las acciones de Estados Unidos y cómo eso juega también en esta ecuación, quizás para fortalecer la capacidad interna de Maduro de resistir, pero también hacer que, como decía Dorothy, otros países que ordinariamente a lo mejor hubieran apoyado la salida de Maduro ahora están por lo menos on the fence, si no es que apoyándolo. ¿Cómo verías esa dinámica? Bien, acá tenemos varios frentes que cubrir, pero antes de entrar a la pregunta de Rafael, quiero reaccionar rápidamente a varios temas. Yo creo que volviendo a lo que mencionaba Marian sobre la transición política en Venezuela, lo que está claro es que hoy estamos bajo una dictadura y esa dictadura ha copado todas las ramas de poder. Luego, hacer una transición en esas condiciones no es tan fácil como la pueden hacer otros países de la región que sí están en democracia. Ese sería un primer elemento. Y el camino a seguir es, naturalmente, que se cumpla el resultado de las elecciones, es decir, que se cumpla el mandato popular de que Edmundo González es el presidente. Edmundo González debe regresar a Venezuela y poder gobernar y tener un mandato full. Acá muy importante es el equipo de Edmundo González, de María Corina, ya tienen diseñados sus planes para cuando regresen al poder. Entonces, eso es importante. Ella tiene los planes de 100 días, de un año, 2 años, 3 años, en fin, lo tienen establecido de cómo ellos quieren restablecer y reconstruir a Venezuela. Una primera observación. Lo otro que mencionaba Dorothy sobre la soledad de Maduro, eh, la soledad de Maduro, ¿cómo se puede ver en este momento? Hay una soledad internacional
donde cada vez carece de menos apoyos. Y eso, el mejor ejemplo es el intento de una declaración de la CELAC en la cual se condenaba o se rechazaba la presencia de fuerzas exterritoriales, haciendo mención explícita a Estados Unidos en la región. Esa declaración o resolución no prosperó con un consenso. ¿Quiénes se opusieron? Se opusieron un gran número de países de la región. Luego ahí lo que muestra es si el espacio natural para Maduro era la CELAC para poder impulsar todos estos temas, ya la comunidad latinoamericana no está a favor de la permanencia de una narcodictadura en Venezuela. Ese es el primer ejemplo. A nivel interno, en Venezuela ya se empiezan a ver algunas fracturas entre la misma cúpula. Entonces ya hay ciertos recelos, intrigas, desconfianzas entre Maduro, los hermanos Rodríguez, Padrino, Diosdado. Un ejemplo, los hermanos Rodríguez enviaron a Washington a un reconocido empresario para que hiciera gestiones en Washington a favor de una supuesta junta de transición. Eso no lo conocía ni Maduro ni los militares. Entonces ya empieza a darse algunas luces de esas divisiones, de esas fracciones, y recordemos acá, yo creo que es muy importante, que fueron los militares durante las elecciones del año pasado, presidenciales, los que permitieron que salieran el registro de las actas. Sí, los militares en sí ya estaban, hay una inconformidad de algún segmento de los militares y ellos mismos permitieron que salieran todo este registro de las actas que corroboró que efectivamente el régimen, la dictadura, había perdido las elecciones. Eso en cuanto a la soledad de Maduro. E indudablemente yo sí creo que estamos ante un nuevo paradigma de las drogas en este momento y que la respuesta de Estados Unidos frente a lo de Venezuela también debe verse como un intento de ganar nuevamente terreno en la región frente a China. China, en términos económicos, es el principal socio comercial hoy de América del Sur y el segundo socio comercial de América Latina. Luego, esta es una señal de alerta muy grande. Yo diría, por ponerlo de alguna manera, Trump quiere hacer Make America Great Again y de alguna manera Make the Americas Great Again. Es decir, hay que recoger el terreno perdido. Paso ahora hacia la pregunta, con el escaso tiempo que tenemos. Y la pregunta sobre cuál ha sido la respuesta a Maduro, los impactos, etcétera. La respuesta de Maduro tenía una gran retórica, como siempre, digamos, al mejor estilo de Chávez o de los mismos cubanos. Y yo lo definiría como que la respuesta es lo más parecido a una serie de Netflix con varios capítulos. Un primer capítulo en donde vimos la negación del régimen al ataque a las lanchas y en ese momento dijeron, eso fue simplemente inteligencia artificial. Luego, el segundo capítulo es que aceptaron la realidad y aceptaron que efectivamente habían destruido la lancha, que había una movilización de Estados Unidos en el Caribe y de ahí pasaron, esa aceptación de la realidad también pasó a ser una condena de la realidad. El tercer capítulo, acá, una enorme paranoia del régimen ante la invasión y eso lo lleva a moverse ante Naciones Unidas, ante el secretario general, de denunciar las acciones de Estados Unidos e interponer y también buscar aliados en este momento de quién los puede defender. Y por último, que es la fase que estamos viendo hoy, que es una ofensiva retórica, pero que tiene un componente militar del régimen. Es decir, hay movilización interna de tropas, convocatoria a la población que se una a defenderlos, están haciendo ejercicios militares en el Caribe para mostrar los barcos, los aviones que tienen, que obviamente no se corresponde al potencial militar de Estados Unidos. Es decir, yo diría que es ridículo tratar de sacar a mostrar unos barcos, unos aviones, algunos de ellos bastante viejos, inoperativos, en respuesta a los Estados Unidos.
¿Qué efectos va a tener? Obviamente, esto constituye un desafío ante Trump. La gran pregunta es, ¿Trump lo va a permitir? Tiene un impacto directo en la frontera con Colombia, definitivamente, en la zona del corredor que se ha establecido. Y por último, en el tema migratorio, yo tengo mis dudas, en el sentido, ya salió 7.7 millones de venezolanos han salido. Ahora, puede que esta situación genere más migración, no lo sé. Pero lo que sí sé es que con todas estas acciones, Maduro se está convirtiendo y se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad regional. Gracias, Andrés. Héctor, ya no nos queda mucho tiempo, es que vamos entrando un poquito a las respuestas. Dorothy, what is your take? What is what Latin America could do? And I wonder, we're talking about China's presence in Latin America, but doesn't seems to me that these uh, strong-handed policies by Trump 2.0 will help Latin America to be more interested in the US. Seems to me that in a way, I mean, this helps China. We're seeing a very tough USA and with not a real clarity of what is the mission or the end goal of Latin America. Would you tell us, I mean, what would you do if you were an opposition and if you were, I mean, do you see anything that Latin America can do? Because Latin America is very divided. ¿Qué te parece a ti, María? Y Héctor, ¿qué más les preguntamos? Vamos a tener que terminar un poquito antes, Sí. tenemos 15 minutos. Hay una porque pregunta hay un interesante que simulacro en quizás la Ciudad de México sí, de temblor, entonces de una vez les tenemos que aviso. terminar a tiempo. Hay una Adelante. pregunta que a lo mejor Marianne puede responder y es, ¿qué se puede esperar del nuevo secretario general Ramdin de la OEA? O sea, ¿qué papel puede jugar la OEA o va a permanecer a un lado de estos temas? ¿No? Creo que eso podría complementar la pregunta que le hacía Rafael a Dorothy. Dorothy? Sure. Yeah. Rafael, let me respond a bit to Andres because I think, Okay. there's a lot of Sure. topics, but we're having dialogue. So here's what I would say. I mean, Andres says, Maduro is cada vez más solo and there's fractures in the ruling coalition and Diosdado, yeah. And, there's dissidents. And I mean, that could all be true. I guess what I would say, Andres, is every year we say the same thing. Every year since 2013. In 2014, we said, ya con estas protestas, Maduro no aguanta, and the fan is harto and Diosdado, and etc. In 2015, the opposition won the legislative elections in a landslide, and we said, no, ahora no, because there's all these plans of what they're going to do with the supermajority. 2016, there was the recall referendum effort with a tremendous number of signatures, and yeah, ahora sí. I mean, not 2017, 2019, con las sanctions in Guaido and ahora and whatever, and literally every year we say what you're saying, which doesn't mean it's not true now, but I think that history is important to have in perspective. And also, just as a matter of fact, I agree with so much of what both of you are saying and with almost everything that you were saying, Marianne. But Marianne was also, I think you were describing what's happening now as maximum pressure. And I'm not sure I share that view, at least not as maximum pressure as it was conceived and, thought of in the first Trump administration, in the sense that, to me, maximum pressure connotes maximum sanctions and economic blockade. And now we have many of these, confidential licenses for the resumption of oil. Good. Marianne? Yes. I was going to respond in English. Sorry. Okay. No, I agree. I agree. The current situation is not maximum pressure, but there are waves of where we've seen maximum pressure and then it lowers and then, but yeah, if we look at the past 12 years, there's been patterns of ups and downs. Yeah, totally agree with that. Okay.
hago el cambio a español para contestar a la pregunta. Yo creo que el sistema interamericano, su fortaleza más grande es que la normativa ahí está, las reglas de lo que es la democracia, de lo que los Estados miembros están comprometidos a defender, está ahí. Ahora, el tema es el problema es el gap que existe entre la normativa y el enforcement y la práctica de eso. Y eso no depende de una persona, depende de la voluntad de los Estados miembros, que son, como dicen algunos liderazgos en la región, pues tienen autodeterminación y soberanía y tienen agency. Entonces, indistintamente de lo que haga o no haga Estados Unidos, todos los estados tienen la capacidad de decidir cómo actuar, cómo responder ante una crisis democrática, ante una crisis política. Habiendo dicho eso, creo que un tema importante para analizar desde nuestros campos donde estamos en la academia es por qué el costo de defender la democracia en América Latina en este cuarto de siglo, de lo que va el cuarto de siglo, por qué el costo es tan alto. Eh, y ahí podemos tener esa conversación, porque estamos hablando, que se tocó esta pregunta, creo que tú fuiste, Rafael, que preguntaste cuál ustedes creen que le interese la democracia al presidente Trump. Bueno, pues la misma pregunta se puede hacer para el presidente de Brasil, de México, etcétera. Realmente preguntemos, ¿les interesa la democracia o no? La normativa está ahí, pero entonces, ¿cómo cerramos ese gap entre el deber ser y lo que es? Desde el sistema interamericano, pero también a lo interno de los países. Permíteme reaccionarte, Marian, pero Sí. yo nunca había visto, y ninguno de nosotros en nuestra vida, tantos problemas con la democracia de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, si hay uno de problemas en el modelo que es Estados Unidos, es, me parece, digamos, que no va a haber mucho interés en la democracia en Venezuela. Quiero tener, digamos, una dosis de realidad aquí. O sea, cuando acá hay tantos problemas en Estados Unidos de democracia, pues no creo que se esté pensando en eso. Pero en todo caso, Andrés, hay una Sí, pregunta por ahí de Jeff Davido, adelante. Héctor, si la quieres leer, Sí, y les dice, damos a cada quien unos 3 minutos para ir cerrando. Empezamos por Andrés, Dorothy y Vale. Marian, pero adelante, Sí, Héctor. sí, dice el embajador Davidov, what are the possibilities of a foolish move by Maduro in regard to the Essequibo, which Trump could easily respond to with air and naval resources? O sea, hay un espacio ahí para un error de cálculo que haga explotar esta situación aún más. sí, Pues, ¿por qué no te pasamos sí. la palabra a ti, Andrés? 3 minutos, Vale, 3 Dorothy y 3 Marian, porque tenemos que cerrar hoy muy a tiempo. sí, Adelante, y es fascinante esto. vale. Adelante. Yo creo que nos podíamos quedar todo el día discutiendo este tema y generar un temblor en Ciudad de México. Pero, No, no, no lo No nos, invoques, no nos porque ya, eches ya la nos ha sal, como tocado. dice. pero reaccionaría así. Reaccionar un poco con Dorothy, efectivamente, desde hace muchos años, eh, todo el mundo y los demócratas de la región tienen la esperanza de que viene el cambio en Venezuela y nada que llega, ¿vale? Y cada vez se dice, viene en camino y no ha llegado. Sin embargo, lo que yo acá diría es lo que estamos observando, y acá nadie puede predecir ni el cuándo ni el cómo. Nadie tiene esa bola de cristal. Pero lo que sí podemos ver desde el punto de vista analítico es una agudización de las condiciones de Venezuela. Y la agudización de esas condiciones es, tenemos un despliegue militar en el Caribe sin precedentes frente a las costas venezolanas. No tiene precedente en la historia. Lo otro, un apoyo popular al régimen en picada, unos indicadores sociales y económicos en rojo. Si tú ves niveles de pobreza en Venezuela, 80%, el PIB per cápita retrocedió 25 años, o si uno va a la producción petrolera, pasamos de 3 millones de barriles a hoy a menos de 1 millón de barriles. Y lo que uno tiene acá, pues obviamente, es la combinación de todos estos elementos
ponen en una situación débil y cada vez más aguda a Venezuela. Y repito, el cómo y el cuándo sea la transición no lo sabemos aún. En el caso de la OEA, Randín, y acá afortunadamente tengo hoy el sombrero de academia, de think tank, y no el sombrero de gobierno. Y lo que sí puedo decir de Randín es que Randín está mirando a un costado. Desde la misma campaña de Randín a la OEA, jamás quiso abordar el tema de Venezuela. Y quizás el mensaje acá al señor Randín es que preocúpese por quizás el tema más importante de democracia en la región, que es Venezuela. Hands on. Y por último, yo diría, este caso, y voy a referirme ya al caso de mi país, Colombia, lo de Venezuela, obviamente que está impactando a Colombia. Y ese impacto proviene de una relación, yo diría de un matrimonio entre Petro y Maduro, en donde hay una gran complicidad. Se ha creado una zona binacional, que eso después se puede hablar en otra oportunidad, y también Petro está reaccionando de una forma muy negativa frente al gobierno de Estados Unidos por la desertificación. Petro se niega a reconocer el Cartel de los Soles como organización narcoterrorista y Petro sigue apoyando al régimen, obviamente, de Maduro. Eso nos lleva, y si uno lo ve de una manera ya más positiva, lo que esto va a implicar de cara al próximo año es una redefinición de las relaciones entre Colombia y Venezuela bajo un nuevo gobierno 2026 en Colombia. Gracias, Andrés. Adelante, Dorothy. Go ahead, Mariana. I need another minute to think. Thank you, Dorothy. Eh, para cerrar, voy a robarle la palabra que mencionó Andrés de nuevos paradigmas. Yo creo que lo que nos muestra este tema es que necesitamos un nuevo paradigma para resolución de conflictos y de crisis, sea de cualquier tipo, democrático, político, militar, como lo vemos en el resto del mundo. Necesitamos un nuevo paradigma porque los viejos paradigmas del siglo anterior no aplican para las crisis contemporáneas que tienen estas condiciones de altísima polarización, altísima fragmentación y altos niveles también, como mencionamos, de intereses, self-serving interests que están involucrados en estas crisis. Entonces, estamos en este momento de transición, en esta fase donde lo viejo ya no aplica, pero no sabemos qué forma toman estas nuevas de resolución de conflictos, cómo abordarlos. Y desde el campo de la academia creo que nosotros tenemos la responsabilidad de más y más tratar de cerrar el gap, de construir un puente entre teoría y práctica, porque creo que de esa forma se puede contribuir a estas discusiones y a los stakeholders que están en policy, tener un mayor acercamiento. Creo que eso es muy importante en nuestro rol en la academia. Dorothy. Yeah, I guess I would say two things. So one is I'm a quantitative researcher, and so I tend to focus on numbers. And so thinking about what Andres said about the deterioration of the Venezuelan economy and the turn of public opinion against Chavismo, has the Venezuelan economy experienced an unprecedented, and I will use that word here, collapse? Yes. Is public opinion turned against Chavismo relative to when? Relative to 20 years ago? Absolutely. Relative to 1 year ago? That's not what the numbers suggest. And same goes for the economy, especially with the resumption of oil production. And as for Andres was focusing on the unprecedented U.S. military presence in the Caribbean. I mean, I'm not sure about that because, of course, there are many precedents for U.S. military presence and action in Latin America. But I guess it's not clear to me the path by which that leads to transition.
Is it that it is a step toward boots on the ground invasion of Venezuela? Many, but possibly, but I don't think that's the dominant view. And I think many people are concerned that, in fact, after 25 years of Chavismo, saying, well, there's a US military plot afoot, against us. Now, that narrative maybe sounds a little more plausible. And so I think people are concerned about possible rally around the flag effect in Venezuela. Thank you, Dorothy. Héctor, cierras tú. Yo me quedo con que Dorothy decía que tenía mucho que ver esto con política interna, así como todo lo que hace la administración Trump. Hay mucho teatro en esto. Yo no veo claridad en qué se quiere hacer, ni con el tema de drogas, porque no es la manera de hacerlo, ni con el tema de la democracia en Venezuela. Y todo esto me suena a que le está abriendo más espacios a China, una China que cada vez está comerciando más y una China que está ahora queriéndose justamente proyectar en el mundo como la defensora de la globalización. Entonces, el mundo al revés es lo que estoy viendo. Adelante, Héctor. Y déjenme decirles que vamos a tener un nuevo webinar el próximo 17 de octubre. Vamos a estar muy activos el COMEXI y nosotros, porque hay muchos temas en este momento, así es que los esperamos el viernes 17 de octubre para hablar de temas de seguridad entre Estados Unidos y México. Adelante, Héctor, cierra tú y qué maravilla poder reanudar estos webinars con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a nuestros panelistas. En efecto, creo que estamos ante un panorama muy complicado porque creo que una de las cosas que yo recojo de la conversación de hoy es que no está nada claro cuál es el verdadero objetivo de la administración Trump, o si tiene un objetivo súper claro, más allá de responder a sus propios grupos de interés en Estados Unidos, sus propios grupos políticos, demostrar que tiene fortaleza en la región, quizás algo de intimidación hacia otros de sus socios en la región, pero sin una estrategia que se vea por lo menos palpablemente clara, ni en términos de generar la transición democrática en Venezuela, ni tampoco de contrarrestar la fuerza de China en la región, ¿no? Y incluso muchas medidas que parecen ir en dirección contraria a ese objetivo, que lo han dicho claramente en las declaraciones del presidente Trump y de su administración, que están buscando precisamente recuperar espacios frente a China, y muestra de eso son las sanciones contra Brasil, y otras acciones que han tomado en la región. Entonces, creo que estamos ante un panorama muy complejo y muy difícil de definir en términos de objetivos y de narrativa. Pero muchas gracias a todos. Creo que esto es un tema que va a seguir evolucionando. Y como decía Andrés, y creo que todos estamos de acuerdo, estamos enfrente a un nuevo paradigma. Todo el tema de la forma de atacar el tráfico de drogas está cambiando por parte de Estados Unidos, y tendremos que ver qué impactos eso puede tener en otros países, incluyendo a México, que ciertamente está muy preocupada. Hay mucha gente en México muy preocupadas por el efecto demostración que pueda tener estas acciones en Venezuela sobre posibles acciones en un futuro en México. Así es que muchas gracias, Marianne, muchas gracias, Dorothy, muchas gracias, Andrés, y de nuevo gracias, Rafael, gracias, UC San Diego y el Center for US-Mexican Studies. Es una colaboración realmente muy fructífera que tenemos entre COMEXI y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de San Diego. Hasta la próxima. Un abrazo, Mariano, un abrazo, Andrés, un 2 abrazo, semanas. Doro, un abrazo, Héctor. Gracias. Que tengan buen simulacro en México y stay tuned, porque vamos a seguir, vamos a rascar y vamos a entender el endgame de Trump en América Latina. Un abrazote. Adiós. Gracias.